Buenos días, mi nombre es David Tarifa. En esta práctica vamos a emplear el DS1307, unos protocolos de comunicación vía USB y un convertidor analógico digital ADC con un sensor LM35. Para entender cómo vamos a utilizar el DS1307 y los protocolos de comunicación vía USB en este proyecto, primero expondremos los beneficios, ya que el DS1307 es un circuito integrado de reloj en un tiempo real de bajo consumo de energía que este proporciona la información de segundos, minutos, horas, días, fecha, mes y año en un formato binario codificado decimal. Además cuenta con 56 bytes de memoria RAM no volátil para almacenar los datos. La dirección y los datos se transfieren en serie a través de un bus bidireccional I2C. En nuestro proyecto vamos a utilizar el DS1307 para llevar la cuenta del tiempo y almacenar la hora en la que se toman las muestras de temperatura. Para utilizar el DS1307 hemos decidido aplicarlo con un Raspberry Pi 4, intentando conectarlo al bus I2C del Raspberry Pi 4 utilizando los pines SDA y SCL. Luego podemos utilizar un modelo de Python como Smooth para comunicarse con el DS1307 y así poder leer y escribir la hora, la fecha. En cuanto a los protocolos de la comunicación USB, el Raspberry 4 cuenta con puertos USB que puede utilizarse para comunicarse con otros dispositivos. En el código de ejemplo que se proporciona anteriormente, se utiliza el módulo serial de Python para poder enviar datos a la PC a través del puerto serial. Este módulo te permite configurar diferentes parámetros de la comunicación serie, como la velocidad de transmisión, la paridad, los bytes de parada y el tamaño de los datos. El Universal Serial Bus, también conocido como las siglas USB, es un bus estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer la alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos. En el contexto de nuestro proyecto podemos utilizar una conexión USB para comunicar el microprocesador con la PC y enviar los datos de temperatura y hora. Como podemos ver en el ejemplo que se proporcionó anteriormente, se utiliza un módulo serial de Python para enviar los datos a través del puerto serie a una velocidad de transmisión específica. El protocolo de comunicación utilizado en este caso sería el protocolo serie, que permite la transferencia de datos en serie entre dispositivos. El modelo serial del Python nos permite configurar las diferentes parámetros de la comunicación serie, como la velocidad de transmisión, la paridad, los bytes de parada y el tamaño de los datos. En nuestro proyecto podemos utilizar una conexión USB y el protocolo serie para comunicar el microprocesador con la PC y envía los datos de la temperatura y hora en el proyecto. Podemos utilizar los siguientes pasos: conectar el microprocesador a la PC utilizando un cable USB, el código del microprocesador, utilizar un módulo con un serial de Python para configurar el puerto serie y establecer la velocidad de transmisión y otros parámetros de la comunicación. Utilizar el módulo serial para enviar los datos de temperatura y hora a través del puerto serial a la PC. Y en la PC utilizar un programa que pueda recibir datos a través del puerto serie para recibir y mostrar los datos enviados por el microprocesador. En cuanto al DS1307, lo podemos utilizar para llevar la cuenta del tiempo y almacenar la hora en la que se toman las muestras de temperatura. Para eso procedemos a hacer los siguientes pasos: conectar el DS1307 al bus I2C del microprocesador utilizando los pines CSDA y CCL. En el código del microprocesador utiliza un módulo con SBus de Python para comunicar el DS1307 a través del bus I2C. Utilizamos el módulo SBus para leer y escribir la fecha y hora en el DS1307 y almacena la hora en la que se toma la muestra de temperatura junto a los datos de la temperatura. Así, para entender cómo se utiliza una conexión USB y el protocolo de serie para comunicar el microprocesador con la PC y enviar los datos de temperatura y hora, así como se utiliza el DS1307 para llegar en cuenta el tiempo y almacenar la hora en que se toman las muestras de temperatura en este proyecto. Para desarrollar un prototipo de aplicación con microprocesadores que puedan conectarse vía USB a una velocidad de 19.020 bps y enviar los datos de temperatura cada 5 minutos, vamos a seguir los siguientes pasos. Seleccionar un microprocesador adecuado para el proyecto, que en este caso sería un Raspberry Pi 4.
conectar un sensor de temperatura al microprocesador siguiendo las instrucciones del fabricante del sensor. Conectar el microprocesador a la PC utilizando un cable USB. En el código del microprocesador, utilizar un módulo con serial de Python para configurar el puerto serie y establecer la velocidad de transmisión, que serían los 19.020 bps. Utilizando el módulo serial para enviar los datos de temperatura a través del puerto serie a la PC cada 5 minutos. Aquí se puede ver un código del ejemplo de Python. Este código utiliza un módulo serial de Python para configurar el puerto serie y establecer la velocidad de transmisión en 19.020 bps. Luego entra en un bucle infinito donde lee la temperatura del sensor utilizando la función leer bajo temperatura. Enviar los datos de temperatura a la PC a través del puerto utilizando el método grade de los retos. Este espera 5 minutos y vuelve a leer la temperatura. El convertidor analógico digital ADC con un sensor LM35. Desarrolla el data logger, que utiliza un convertidor analógico digital y un sensor LM35 para medir la temperatura y controlar un ventilador que envía los datos a la PC a través de una conexión USB. Puedo utilizar el siguiente código para un ejemplo de Python. Este código utiliza el módulo serial de Python para configurar el puerto serie y establecer la velocidad de transmisión en 19.020 bps, también utilizando el módulo RPI y GPIO para configurar los pines del Raspberry Pi. Como entrada salida de controlar el ventilador, además utiliza el módulo Adafruit ADS1x15 para comunicarse con ADC y leer el valor del sensor LM35. En el bucle principal se lee la hora y fecha actual utilizando el módulo DataTime. Se lee la temperatura del sensor utilizando la función leer bajo temperatura y se controla el ventilador en función de la temperatura. Si supera los 40 grados Celsius, utiliza la función control ventilador. Se mide el voltaje y la corriente utilizando la fuente medir bajo voltaje bajo corriente. Se envían los datos a PC a través del puerto serie utilizando el método grade del objeto ser. Se esperan 5 minutos y se vuelve a leer la hora y fecha de temperatura. Este código se utiliza un módulo Adafruit ADS1x15 para comunicarse con ADC y leer el valor del sensor LM35. La función leer bajo temperatura lee el valor del ADC utilizando el método read bajo ADC del objeto ADC. Convierte el valor a voltaje y luego convierte el voltaje a temperatura en grados Celsius utilizando la fórmula proporcionada por el fabricante del sensor LM35. De expediente IAC 172000308B. Voy a hablar un poco de qué trata este desarrollo. Para este protocolo UCB realizaremos un data logger que sea capaz de medir la temperatura. Si se excede de 40 grados centígrados, se enciende un ventilador para enfriar el sistema y descienda la temperatura. Para realizar un data logger que sea capaz de medir la temperatura y controlar un ventilador en función de si la temperatura supera los 40 grados centígrados, podemos hacer lo siguiente, utilizando el siguiente código de ejemplo en Python para el Raspberry Pi 4. Este código utiliza el módulo serial de Python para configurar el puerto de serie y establecer la velocidad de transmisión en 19.200 bits. También utiliza el módulo RPI GPIO para configurar los pines del Raspberry Pi como entrada y salida y controlar el ventilador. En el bucle principal se lee la temperatura del sensor utilizando la función leer temperatura. Se controla el ventilador en función de si la temperatura supera los 40 grados centígrados utilizando la función control ventilador. Se envían los datos de temperatura y estado del ventilador a la PC a través del puerto. Para desarrollar un data logger que permita al usuario visualizar en la PC los datos en el formato especificado y realizar las mediciones de voltaje y corriente, puedes utilizar el siguiente código de ejemplo en Python para el Raspberry Pi 4. Este código utiliza el módulo serial de Python para configurar el puerto serie y establecer la velocidad de transmisión en 19.200 bits. También utiliza el módulo RPI GIO para configurar los pines del Raspberry Pi. Como entrada y salida, controlar el ventilador. En el bucle principal se lee la fecha y
fecha y hora actual utilizando el módulo DateTime. Se lee la temperatura del sensor utilizando la función leer temperatura. A su vez se controla el ventilador en función de si la temperatura supera los 40 grados centígrados utilizando la función control ventilador. Se mide el voltaje y la corriente utilizando la función medir voltaje corriente. Se envían los datos a la PC a través del puerto en serie utilizando el método Write. El objeto ser se espera en 5 minutos y se vuelve a leer fecha, hora y temperatura actual. En este código se utiliza el módulo datetime para obtener la fecha y hora actual en el formato especificado. También se define una función medir voltaje que puede utilizarse para medir el voltaje y la corriente de un circuito. En este ejemplo, esta función devuelve valores fijos, pero se puede modificar para que realice las mediciones utilizando los componentes adecuados como un multímetro o un sensor de corriente.